niño misterioso. SpongeBob, Big Guy, Pants okay. Si un pirata tú quieres ser, toca este flautín y eso tú vas a aparecer. Nuestra historia comienza en el vasto océano, donde un barco navega mientras un viejo pirata cuenta una historia legendaria sobre el holandés volador, quien fue maldecido por un poder antiguo. La única forma de levantar la maldición es a través de un alma joven e inocente, y el holandés ha estado buscando esa alma por los vastos océanos. Mientras tanto, en fondo de bikini, Bob Esponja y Gary están dormidos cuando la radio los despierta de repente. Bob Esponja se prepara para su nuevo día como todas las mañanas, midiendo su altura. Está feliz de ver que ha crecido 2 centímetros y cree que ahora es un tipo grande. Emocionado, sale de su casa y se encuentra con Calamardo y Patricio. Le dice a Patricio que ahora mide 36 abrazaderas de altura. Patricio queda sorprendido y juntos recorren la ciudad, animando a Bob Esponja como un tipo grande. Bob Esponja habla entonces de su sueño de subirse a la atracción del parque de diversiones del Capitán Booty Beard y corre emocionado hacia el parque. En el parque espera a que lo midan y cuando lo hacen supera la regla requerida. Se pone feliz y corre dentro del parque, pero su emoción desaparece cuando ve la atracción girando con diversas actividades peligrosas. Patricio está emocionado, pero Bob Esponja tiene miedo. Bob Esponja se supone que debe subirse con Don Cangrejo, así que Patricio lo lleva de inmediato con él. Bob Esponja intenta cubrir su mentira, pero Don Cangrejo se niega al principio. Sin embargo, Bob Esponja reacciona en el momento justo y continúa con su historia diciendo que Don Cangrejo está ocupado. ¿Alguna vez te sentiste como Bob Esponja? ¿Creías estar listo? Pero al ver la realidad, el miedo apareció. ¿Te atreverías a subirte a esa atracción? Don Cangrejo entonces dice que los tipos grandes son rudos y no soplan burbujas. Afirma que no le tiene miedo a nada y le cuenta a Bob Esponja sobre sus aventuras en barcos y en los océanos. Dice que una vez navegó con el holandés volador, donde vio su corneta y la sopló, viajando con él a las partes más profundas del mar. Describe fantasmas aterradores, huracanes y monstruos, y cómo luchó sin piedad. Dice que fue su mayor aventura y muestra su certificado de espadachín, demostrando su valentía, coraje, agallas y fortaleza intestinal. Bob Esponja quiere aprender de Don Cangrejo, pero Don Cangrejo le dice que solo es un bebé y que no está listo, enviándolo lejos. Bob Esponja escribe una lista de cosas que necesita aprender. De repente, una rejilla de ventilación se abre y el certificado de Don Cangrejo es succionado hacia adentro. Bob Esponja cree que este es su primer paso para ganar un certificado y entra al conducto. Se asusta por una araña y corre por el conducto, cayendo finalmente en una habitación llena de la colección de barcos antiguos de Don Cangrejo. Mientras Bob Esponja imita a Don Cangrejo, una araña cae sobre su cara, entra en pánico y provoca caos en la habitación. Bob Esponja se siente triste por haberse asustado. De repente, una corneta brillante que pertenece a Don Cangrejo le habla a Bob Esponja, diciéndole que si quiere ser un espadachín, debe soplar la corneta. Bob Esponja la sopla y aparece un vórtice. Lentamente, el barco del holandés volador llega y el propio holandés aparece preguntando quién sopló su corneta. Amigos de Resumen Max. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Imaginen estar en el lugar de Bob Esponja. Una corneta mágica te habla, prometiendo convertirte en espadachín. La soplas, y de repente aparece el temido holandés volador, preguntando quién lo invocó. ¿Creen que aceptar ese reto sería una oportunidad única para demostrar tu valor o una maldición que jamás debiste despertar? Patricio va a buscar ayuda de Calamardo. El holandés encuentra el alma inocente de Bob Esponja y le ofrece un trato de por vida. Le explica la vida de espadachín, muestra sus poderes mágicos y demuestra un ataque a un barco donde su tripulación lo defiende. Al ver esto, Bob Esponja acepta el trato del holandés y firma un libro. Don Cangrejo siente que algo anda mal e intenta desbloquear su puerta con un proceso de escaneo, pero es demasiado lento. Bob Esponja y Patricio son llevados a bordo del barco del holandés. Don Cangrejo finalmente entra y observa impotente cómo el barco desaparece en un portal hacia el inframundo. Sintiendo culpa, Don Cangrejo dice que es su culpa y ordena ir a rescatarlos. Calamardo se niega al principio, pero Don Cangrejo lo amenaza con degradarlo a cocinero de hamburguesas. Asustado, Calamardo acepta y Gary se une a ellos. Don Cangrejo muestra su vehículo y un mapa para rastrear a Bob Esponja a través de un portal que cruza el río de Babá lleno de monstruos que conduce a la cala del desafío y parten en el vehículo lento de Don Cangrejo. El barco del holandés llega al inframundo con Bob Esponja y Patricio.
Bob Esponja tiene miedo de las criaturas, pero el holandés lo motiva diciéndole que es valiente. Animado, Bob Esponja explora el inframundo mientras las criaturas atacan el barco y el holandés maniobra cuidadosamente entre los peligros. Bob Esponja se emociona y dice que ya no tiene miedo. El holandés cree que Bob Esponja es el indicado para levantar su maldición y se convierte en su mentor, aunque lo llama tonto por no conocer la verdad. Don Cangrejo, Calamardo y Gary llegan a la secundaria de fondo de Bikini y la atraviesan hasta encontrar el casillero de Davy Jones, el camino al inframundo, y son succionados hacia adentro. El holandés cambia el atuendo de Bob Esponja para que pueda sobrevivir en el inframundo, pero Patricio lo altera, haciendo que el holandés crea que Patricio es un problema por su influencia sobre Bob Esponja. Llegan a la cala del desafío. Don Cangrejo y los demás son atacados por dos monstruos que pelean por quién se los va a comer, pero logran escapar. El holandés le dice a Bob Esponja que debe completar todos los obstáculos y escalar la montaña para soplar la corneta y ganar su certificado de espadachín. Mientras Bob Esponja y Patricio bromean, Barb pierde la paciencia y trata de matarlos. Corren y son rodeados por guardianes. Mientras el holandés y Barb luchan contra ellos, Bob Esponja distrae a los guardianes con trucos, se esconde detrás de una roca y es golpeado por escombros. Ve a Don Cangrejo, quien le dice que sea valiente. Bob Esponja lo intenta de nuevo, pero cae por un acantilado y regresa. Juegan con una hierba extraña bailando tontamente y los guardianes se ríen tanto que se desmoronan. Aparece una escalera mágica, demostrando que Bob Esponja es el elegido. Don Cangrejo siente que Bob Esponja está en peligro y se dirige hacia él. Bob Esponja continúa superando desafíos, mientras el holandés descubre que Don Cangrejo los sigue. Don Cangrejo se encuentra con criaturas musicales que atraen a Calamardo, quien es atacado cuando la música se detiene. Pero Don Cangrejo dispara fuegos artificiales y los salva. Mientras Bob Esponja avanza al siguiente desafío, cree que solo necesita actuar como Don Cangrejo, pero de repente termina jugando a hacer burbujas con Patricio. El holandés y Barb se hartan del comportamiento infantil de Bob Esponja y lo manipulan, explicándole cómo convertirse en un tipo grande, diciéndole que los tipos grandes a veces dejan atrás sus cosas pequeñas para convertirse en espadachines, como dejar a Patricio. El siguiente desafío los espera, involucrando al Clamble y a los ganchos Medusa. Bob Esponja se prepara para el desafío número 2. Al avanzar, se encuentra con un monstruo de un solo ojo que lo golpea varias veces. El holandés se preocupa por Bob Esponja. Bob Esponja recuerda las palabras de Don Cangrejo, trepa por el palo del monstruo de un solo ojo, que resulta ser un trapeador, y arroja al monstruo al agua. Tras completar el desafío de valentía, Bob Esponja pasa al tercero, donde derrota al Clamble, usando su ropa interior, demostrando que tiene agallas. En el cuarto desafío, lanza hamburguesas a los piratas Gancho Medusa, distrayéndolos, y en el quinto, un monstruo barco lo persigue, pero también lo derrota. Bob Esponja continúa completando los desafíos con facilidad y avanza junto al holandés. Para el desafío número 25, Bob Esponja y el holandés están tocando la guitarra cuando un monstruo cercano es golpeado por una roca y cae. Mientras Bob Esponja continúa hacia su misión, Patricio llega para su descanso de burbujas, pero al ver el rostro del holandés, Bob Esponja le dice que ya no deberían soplar burbujas. Esto hiere profundamente a Patricio, quien se va corriendo llorando. El holandés consuela a Bob Esponja, diciéndole que podrá hacerlo después de convertirse en espadachín. Mientras tanto, Don Cangrejo continúa buscando a Bob Esponja cuando su pequeño barco se avería. Ve una tienda de autopartes cercana y entra a buscar piezas. De repente las puertas se cierran y las luces parpadean. Al intentar salir, notan 3 huevos en el suelo. Una criatura se mueve rápidamente a su alrededor y cuando se dirigen a la salida, un ave de 3 ojos bloquea su camino. Intentan correr sobre la superficie aceitosa, pero el ave los alcanza y se come a Don Cangrejo. Bob Esponja se prepara para el desafío final y monta con el holandés en su bicicleta a través de aros de fuego saltando entre ellos, y tras lograrlo completa todos los desafíos requeridos para convertirse en espadachín. Se dirigen a la cima de la cala del desafío, donde el holandés le dice a Bob Esponja que debe soplar la corneta para convertirse oficialmente en espadachín. Bob Esponja dice que después quiere subirse a la gran montaña rusa, porque siempre ha sido su sueño, y el holandés responde que su propio sueño es ir a Santa Mónica y relajarse en la playa. De repente, Don Cangrejo llega montando el ave de 3 ojos que resulta ser alérgica a los mariscos. Don Cangrejo ve que Bob Esponja está herido y explica que vinieron a rescatarlo del holandés. Bob Esponja insiste en que el holandés lo está entrenando para convertirse en un espadachín como Don Cangrejo, pero Don Cangrejo revela la verdad. Admite que una vez fue un cocinero de hamburguesas que mintió sobre ser capitán y fue burlado como un niño que soplaba burbujas. Explica que una vez encontró una corneta, la sopló y el holandés lo engañó llevándolo al inframundo, que huyó por miedo y que el certificado de espadachín era solo un menú infantil. Antes de seguir, si este resumen te está gustando,
dale a suscribirte. Más del 95% de quienes lo ven no están suscritos. Así que ayúdame a que este canal continúe vivo. Continuamos. Bob Esponja se enfurece con Don Cangrejo por haberle mentido y se niega a escuchar cuando intenta advertirle que el holandés también lo está engañando. Bob Esponja entra a la habitación donde está montada la corneta y el holandés cierra la puerta mientras Don Cangrejo intenta detenerlo. Bob Esponja sopla la corneta y activa el proceso para liberar al holandés. La habitación se ilumina, la maldición comienza a levantarse, se forma una burbuja y el holandés vuelve a su forma original. El holandés admite que mintió y engaña a Bob Esponja. Bob Esponja y Don Cangrejo quedan malditos, creciendo bigotes extraños y protuberancias cerca de las orejas. Bob Esponja suplica volver a la normalidad, pero el holandés le dice que busque a alguien más para tomar la maldición. Anuncia que finalmente es libre después de 500 años, abandona a Barb y se va. Bob Esponja se da cuenta de que él y Don Cangrejo quedarán en el inframundo para siempre como fantasmas destinados a soplar burbujas por la eternidad. Patricio promete quedarse con Bob Esponja para siempre y Bob Esponja se disculpa. Barb se niega a dejar que el holandés gane y revela que leyó su libro de reglas, explicando que si la corneta se rompe antes del atardecer, el trato puede deshacerse, y Patricio añade que es su única oportunidad antes de que la maldición sea permanente. Montan el ave de 3 ojos hacia la superficie, llegan a la playa y encuentran al holandés festejando, patinando, surfeando y divirtiéndose. Cuando el sol comienza a ponerse, el holandés se queda dormido. Intentan robar la bolsa con la corneta, pero el holandés despierta, la recupera y se dirige a la montaña rusa. Bob Esponja está aterrorizado, pero Don Cangrejo lo arrastra y la atracción comienza. Durante el recorrido, Don Cangrejo motiva a Bob Esponja a ser valiente y romper la maldición. El holandés ataca a Bob Esponja con un hot dog, haciéndolo caer, pero Don Cangrejo lo salva y juntos llegan a su vagón. Bob Esponja sopla una burbuja para atrapar la corneta y mientras la montaña rusa acelera, comienza a disfrutar el recorrido. La corneta queda atrapada en la burbuja. Bob Esponja lanza otra burbuja y la corneta cae. Justo antes del atardecer, la corneta se rompe y el holandés vuelve a quedar maldito. Barb se convierte en la nueva capitana y asigna al holandés como lavaplatos. De regreso en fondo de bikini, Don Cangrejo le entrega a Bob Esponja el certificado de tipo grande. Bob Esponja agradece a Patricio y a Don Cangrejo, y finalmente ambos soplan burbujas juntos mientras Calamardo permanece atrapado en el inframundo. Así termina esta crónica de valentía y destino. Bob Esponja nos recuerda que crecer no es cuestión de altura, sino de enfrentar los miedos y soplar la burbuja del valor. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte tus comentarios para que más personas vivan estas aventuras. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo relato, con toda mi energía para seguir descubriendo juntos las historias que nos inspiran. ¡Ah!